Buenos días alumnos, vamos a dar inicio a un nuevo tema, esperando que todos ustedes se encuentren bien de salud en unión de toda la familia. Si es que alumnos después de esta explicación ustedes van a tener que transcribir en su cuaderno y desarrollar las actividades. Chicos, espero que sea de su agrado y ustedes me van a enviar para yo revisar de su cuaderno. La próxima semana de repente vamos a tener un examen y espero que todos ustedes estudien para que así puedan salir aprobados en este primer trimestre. ¿Ya, chicos? Así es que eh, sin antes, pues bueno, mencionar que hay que tener muchísimo cuidado con esta pandemia que está sucediendo en nuestro territorio. ¿Ya, jóvenes? Hoy día vamos a hablar de unos temas muy importantes sobre nuestra cultura. ¿Ya? ¿Qué vemos acá? Muy bien. Chicos, son monolíticos, la estela Raimondi, las cabezas clavas, sus templos, ¿no es cierto? Muy bien, acá tenemos un huaco, una momia enterrada. Ya más o menos saben de qué se imagina, de qué cultura vamos a hablar, ¿no es cierto? El tema de hoy día es las culturas pre-incas 1. ¿Ya, chicos? Muy bien. Para estudiar las culturas, pues bueno, que se desarrollaron en nuestro territorio andino, antes que llegaran los españoles, se utilizaron los criterios de horizontes e intermedios. Durante la época prehispánica hubo tres horizontes. El horizonte temprano, que vamos a encontrar ahí en la cultura chavín, el horizonte medio, ahí en la cultura tiahuanaco y guari, y el horizonte tardío en la cultura inca. ¿Ya? Vamos a hablar ahí del Tahuantinsuyo. Entre cada horizonte encontramos dos periodos intermedios, el intermedio temprano y el intermedio tardío. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue la primera cultura que se desarrolló en nuestro territorio peruano? La cultura Chavín. Muy bien. Horizonte temprano, cultura matriz. ¿Por qué se le llamó cultura matriz? Porque fue la primera cultura que se desarrolló en nuestro territorio. Y de ahí empezaron a salir otras culturas, ¿no es cierto? Por ejemplo, tu mamá, entonces tuvo diferentes hijos, ¿no es cierto? Muy bien. Y los hijos aprendieron, pues, ¿qué? Todo lo que enseñaba su mamá. Por ejemplo, los valores, ¿no es cierto? Atender tu cama, lavar de la boca. Entonces, de igual manera, las culturas que vamos a ir desarrollando, pues, tuvieron influencia de la cultura chavín. ¿Ya, chicos? Muy bien. A ver, lugar o ubicación donde se desarrolló la cultura chavín. Muy bien, esta cultura se desarrolló en Ancash. ¿Ya, niños? Ah, en Ancash, a orillas del río Mocho. Mira, esta cultura pues tuvo influencia, o mejor dicho, tuvo un gran territorio, ¿no es cierto? Esta cultura chavín fue llamada también pan peruano, ¿ya? Porque se extendió por casi todo el Perú. ¿Ya, chicos? ¿Quién lo descubrió? Fue Julio César Tello en el año 1919. Acá lo vemos a Julio César Tello. ¿Cuáles fueron sus manifestaciones culturales de esta cultura chavín? La arquitectura, la agricultura, la escultura, la cerámica y religión. ¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Ya? A ver, vamos a hablar sobre la arquitectura, la agricultura, la escultura. Chicos, muy bien. En la arquitectura, pues para construir sus palacios o templos, pues utilizaron grandes bloques de piedra. Por ejemplo, tenemos el templo de Chavín de Huanta, ¿sí? Que se convirtió en el templo más importante de su época. Ahí vamos a encontrar el lanzón monolítico, ¿ya? Luego en la agricultura, pues bueno, estos señores construyeron canales de irrigación. Tenían un sistema hidráulico muy
tecnificados para ellos, ¿ya cierto? Muy bien. Canales de irrigación, canaletas, acueductos también, para poder llevar el agua a sus tierras y poder ahí hacer la agricultura, ¿sí? ¿Ya ves? Muy bien. Dentro de sus productos que ellos más cultivaron fue el maíz, ¿ya? Que fue el producto principal de esta cultura chaca. Para todo se usaba el maíz, ¿ya? Luego tenemos la papa, las calabazas, el algodón, la quinoa, etcétera, de productos que ellos cosechaban para poderse alimentar, ¿ya? Estos señores, pues, por ejemplo, en la costa, estos señores utilizaban la chacra hundida. Quiere decir que ellos cavaban la tierra para encontrar la humedad y poder ahí sembrar sus productos. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, aquí estamos viendo los productos que ellos cosechaban y también aquí vemos otro que es el algodón. ¿Ya? Maíz, la papa o frijoles. ¿Ya, chicos? A ver, las esculturas. Aquí vamos a hablar sobre la estela de Raimondi. ¿Ya? Aquí la estamos viendo. 1,20 m mide. Aquí vemos el lanzón monolítico. 1,60 m. ¿Ya? Y acá vemos las cabezas clavas. ¿Sí? Entonces, lanzón monolítico hecho de piedra, de una sola piedra, ¿no es cierto? Ahora, las cabezas clavas, ¿para qué ellos hicieron? En todo su templo estaban estas cabezas clavas en su alrededor, para así dar temor o miedo a otras culturas o grupos de personas que querían invadir esta cultura, ¿ya? Entonces, para dar temor. ¿Ya, chicos? Muy bien, seguimos con la cerámica y la religión. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Pues bueno, ellos hicieron grandes sus huacos, ¿ya? En su cerámica de arcillas. ¿Ya? Pues bueno, tenían pues ciertas características de estos huacos. Por ejemplo, era forma globular, asa, estribo y pico. ¿Para qué les servía? Para guardar de repente su chichajora o su agua, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ellos utilizaron en su cerámica los colores rojo, negro y gris. Muy bien, la religión. Pues bueno, era organizado por los sacerdotes, quienes ellos predicaban la palabra de Dios, de sus dioses de ellos, ¿no es cierto? Sus deidades eran antropomorfos, mitad hombre, mitad animal, ¿cierto? Tenían rasgos humanos y animales, sobre todo de felinos y serpientes, que estaban en sus cerámicas, ¿ya? O en lanzón monolítico. Su dios principal, dios Viracocha, o el dios de dos varas, ¿sí? Muy bien, chicos. Luego vamos a hablar sobre la cultura Paracas. Muy bien. La cultura Paracas, pues, esta cultura se divide en dos: Paracas cavernas y Paracas necrópolis. En la Paracas cavernas, pues, fue descubierto en Tajahuana, cuya capital de Paracas era esta ciudad, y sus tumbas eran en forma invertida de una copa. Los Paracas cavernas lograron grandes avances en medicina al practicar cuidadosas intervenciones quirúrgicas denominadas trepanaciones craneanas. ¿Ya? Ellos, ¿por qué lo hacían? Porque aquella persona que sentía dolor de cabeza decían que dentro de la cabeza había unos hombrecillos que le estaban haciendo daño. Es por eso que ellos hacían estas cirugías. Pues bueno, al culminar la cirugía, ellos lo cubrían con oro o plata, dependiendo de la persona que sea. Me refiero a la nobleza, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, para hacer esa cirugía, estos señores utilizaban varios métodos, ¿ya? Como por ejemplo, ellos hacían chachar la coca.
para anestesiarlo o tomar chichajora, ¿no? Y así lo anestesiaban y así empezaban a hacer la cirugía. ¿Ya, chicos? En Paracas, necrópolis, pues bueno, necro, ¿qué quiere decir? Muerte, y polis, ciudad, ¿no es cierto? Muy bien. Su principal centro de gobierno fue Topará y sus tumbas fueron de forma cuadrangular, de manera de habitaciones, o sea, en un rectángulo, ya, ahí colocaban las momias, chicos, y estas momias pues eran enterradas con fardos de tela, ¿no es cierto? Muy bien, en Paracas Caverna de igual manera eran enterradas las momias, ¿no es cierto? Con sus fardos e incluso en sus canastas, pues bueno, tenían productos alimenticios, porque ellos pensaban que después de muerte había otra vida. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. La ubicación geográfica de la cultura Paracas, vamos a ver su antigüedad, su descubridor, su origen. Muy bien. ¿Dónde se encontró la cultura Paracas? En Cerro Colorado, en la península de Paracas, en el departamento de Ica. ¿Ya? Se desarrolló entre los ríos Ica y Pisco, por el norte hasta Chincha, llegó a expandirse, y el sur hasta Arequipa. ¿Ya, chicos? Esta cultura, pues bueno, no fue tan grande como la cultura anterior, la cultura Chavín. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Quién descubre esta cultura? Julio César Tello, quien divide a esta cultura en Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. ¿Ya? Aquí estamos viendo más aproximado la edad que tenía Paracas Caverna y Necrópolis. Descubridor, ya decíamos, Julio César Tello, ¿no es cierto? El arqueólogo peruano en el año 1925. Muy bien, su origen de esta cultura. Contribuyó con la cultura chavín al surgimiento de esta cultura. Prueba de ello que hay semejanzas en la forma de gobierno, textilería y agrícola, entre otras cosas. ¿Ya? Muy bien, acá estamos viendo el mapa del Perú. En el departamento de Ica, ahí se ubica la cultura Paracas. Aquí vemos a Julio César Tello. Muy bien, ¿cuáles fueron las manifestaciones culturales de esta cultura Paracas? Muy bien, los fardos funerarios, o sea, la textilería, la cirugía, las trepanaciones craneanas, la cerámica y nuevamente la textilería, fardos funerarios. Muy bien, aquí vamos a ver cómo envolvían ellos a sus muertos, sus momias, ¿ya? Envuelto en manto con cestas en forma de cuclillas con ofrendas, lo que le estaba mencionando anteriormente, ¿no? Capas sobre capas, según esta persona. Si es de la nobleza, pues le ponían unos mantos finísimos, ¿ya? Hechos de lana, de algodón. E incluso traían plumas de la selva, ¿ya? Muy bien, las trepanaciones craneanas. Consistía en la cirugía para luego tapar con oro o plata, ¿ya? Entonces aquí estamos viendo a la persona que le estaban haciendo la cirugía, ¿no es cierto? Muy bien, con muchas herramientas que ellos utilizaban para poder hacer esta cirugía. ¿Ya? Luego, las cerámicas, pues bueno, ellos hicieron vajillas variadas, ollas, tazas, platos, botellas en formas globulares con doble pico y también era polícromo. Utilizaban colores rojo, negro, verde, amarillo y anaranjado. ¿Sí? Acá está, más o menos. ¿Sí? Asa puente, dos picos, forma globular. La textilería, como les decía, pues destacan los mantos hechos con finísimos hilos, o sea, lana de alpaca, incluso traían plumas, como les decía, ¿ya? Y así elaboraban estos mantos preciosos, finísimos. ¿Ya, chicos? Muy bien. La base social de la cultura Paracas, su economía y su religión. Muy bien, ¿cómo estaba con la clase social de la cultura? Primero estaban los sacerdotes, lo que ellos predicaban, ¿ya? Hacían conocer a sus dioses. Los militares, que ellos
se enfrentaban en cualquier encuentro que habían o querían expandir su territorio, ellos eran los primeros, el pueblo que hacía la agricultura, ¿ya? Y también se dedicaban al comercio. El chico más adelante lo vamos a ver. Fue un estado teocrático y militarista, ¿ya? Creían en sus dioses, el dios Con. Muy bien. La economía, pues a través de la agricultura, el maíz, el algodón, payares, frijoles, ají, pacay, y también se dedicaron a la pesca y la caza. ¿Ya, chicos? Estos señores también hacían el comercio. ¿Ya? ¿Quién era su dios? Dios principal, Dios Con, hacedor de todo. Muy bien. Aquí estamos viendo el sacerdote que está en el medio, la nobleza, clase privilegiada, ¿ya? Y los militares y luego viene el pueblo. ¿Ok? Muy bien. Aquí estamos viendo cómo están haciendo la agricultura. Estos señores de Paraca. Ellos utilizaban pues sistema hidráulico, acueductos que llevaban el agua por acueductos subterráneos, llevaban el agua para poder así regar sus tierras y poder cultivar todo tipo de especies para poderse alimentar. Maíz, algodón, payares, frijoles, ají, pacay, entre otras cosas. ¿Ya, chicos? Muy bien. También utilizaron las famosas chacras hundidas. ¿Ya? Su dios principal, vamos a ver al dios Con. Chicos, el dios hacedor de todos. ¿Ya? Y intermedio temprano. Vamos a hablar de otra cultura, la cultura mochica, 200 después de Cristo a 700 después de Cristo. Muy bien. Mochica, moch, ¿no es cierto? Muy bien. La cultura regional se localiza en la zona norte, teniendo como centros culturales los valles de Moche, Chao, Vicus, Virú y Chicama, donde quedan los actuales departamentos La Libertad, Lambayeque y Piura, descubierta por Federico Max Uhle en el año 1902. ¿Ya? A esta cultura le llamaron Proto-Chimu. Construyeron una sociedad clasista, aristocrática y guerrera. Organizaron pequeños estados independientes dirigidos por militares, sacerdotes bajo la dirección de un gobierno llamado Siet King, gobernador de varios valles. ¿Ya? ¿Quién descubrió esta cultura? Federico Max Uhle en el año 1902. Aquí lo vemos. ¿Ya? Muy bien. Aquí vamos a ver su ubicación. Es todo este territorio abarcaba la cultura mochica. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son las manifestaciones culturales de la cultura mochica? Pues bueno, vamos a hablar primero de economía, luego la arquitectura. ¿Ya? La economía pues se basa en la agricultura principalmente, la pesca porque esta cultura queda en la costa del Perú. ¿Ya? Muy bien. Y se construyeron canales de represas y utilizaron el guano como fertilizante. O sea, el guano de isla, ellos lo utilizaban para poder así echar a sus plantas y sus plantas dieran mayor producción. ¿Ya? El producto principal era el maíz, la yuca, camote, frutas, entre otros. La pesca, pues ellos utilizaron los caballitos de totoras y obteniendo productos marinos. ¿Ya, chicos? Por eso de ellos se alimentaban. Aquí estamos viendo algunos productos que ellos cultivaban. Ellos hicieron los huachaques, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ellos hacían surcos y dentro de los surcos estaba el agua y así mantenía a las plantas. ¿Ya? La papa, el maní, el frijol, el maíz como fuente principal. ¿Ya? Y como ustedes estamos viendo, ya estamos desarrollando tres culturas. La fuente principal es la agricultura. ¿Por qué? Porque ahí salen los alimentos, que es una fuente principal para el hombre, ¿sí? Para poderse alimentar. Aquí vemos los caballitos de totoras,
una pesca que están haciendo ellos, ¿ya? Utilizaban las redes hechas de algodón, ¿ya? Y lana. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la arquitectura. Construyeron centros ceremoniales, palacios y centros administrativos. Por ejemplo, tenemos la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. Aquí vemos la Huaca de la Luna, ¿ya? Y aquí vemos sus templos de adoración, porque ellos también creían en dioses, ¿ya? Todas las culturas tienen sus propios dioses, ¿ya, chicos? No se olviden. Vamos a hablar de la metalurgia, de la cerámica y la religión. Si hablamos de metalurgia, vamos a hablar de los metales. En este tiempo, pues estos hombres utilizaban el oro, la plata, el cobre, el bronce y el mercurio utilizó a través de las aleaciones, quiere decir combinación de metales. Ellos hacían pues, bueno, orejeras, pecheras, ¿no? Y varias cosas que ellos utilizaban, como por ejemplo el vaso, quero, ¿no es cierto? Hicieron trabajo de moldeado, laminado y repujado. Aquí estamos viendo máscaras, collares, orejeras, pecheras, brazaletes, ¿no es cierto? Vasos. ¿No, chicos? Todo eso hicieron a través de los metales. En su cerámica eran los más famosos por sus huacos retratos, ¿sí? Utilizaron dos colores, el rojo y el crema. Sus huacos tienen característica globular, base plana y asa tipo estribo. Aquí lo vemos, un huaco retrato. ¿Ya? ¿Están viendo? Muy bien. Así que ya saben, no se olviden. ¿Ya? En la religión, vamos a hablar. Eran politeístas. Creían en varios dioses y también tenían un dios principal, fue Ayapai, ¿sí? Es igual que nosotros, ¿no? Nosotros tenemos un dios principal que está en el cielo y acá en la tierra creemos en muchas divinidades. Aquí está Ayapai, el acechador, ¿sí? O dios degollador, ¿no es cierto? Y tiene colmillos, todo, mira cómo está. E incluso tiene una cuchilla, ya vamos a ver del Tumi, y acá tiene la cabeza que le ha sacado, lo ha degollado, dios degollador, por eso le dice. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Entre los hallazgos que se encuentran en la cultura mochica, ya vamos a encontrar la tumba del señor de Zipán en Huacarrajada. Quien lo ubicó fue el señor Walter Alba en Lambayeque, la señora de Caos en Huaca de Caos La Libertad por Régulo Franco y la sacerdotisa de San José de Moro en La Libertad por Luis Jaime Castillo. ¿Sí? Son templos de adoración que aquí estos señores encontraron especies que ellos habían hecho, ¿ya? Y así dan a conocer sobre su cultura. Ahora vamos a hablar sobre la cultura nazca. Muy bien. La ubicación. Vamos a hablar sobre su ubicación. Valle de Río Grande, provincia de Nazca, departamento de Ica. ¿Ya, jóvenes? Aquí estamos viendo Nazca, aquí queda Ica, todo esto es el departamento de Ica. Ya, aquí vemos Cerro Maxule. Luego acá vamos a encontrar, aquí por aquí vamos a encontrar al Cerro Colorado. Acá está Palpa, Nazca y aquí está su capital, Cahuachi. Ya, muy bien. Departamento de Ica. ¿Quién lo descubrió? Maxule en el año 1901. Aquí está Maxule. Su capital, Cahuachi, ya le decía. Centro ceremonial de barro más grande del mundo. Aquí vemos. ¿Sí? Y su sociedad
era pues su clase, ¿no? Clase social. Primero los sacerdotes que predicaban su palabra de Dios, de sus dioses, militares, artesanos, agricultores y por último pescadores. ¿Ya? ¿Por qué pescadores? Porque ellos vivían en la costa del Perú. Muy bien. Manifestaciones culturales tenemos, a ver, en su cerámica. Su cerámica era polícroma, tuvieron de 12 a 16 colores y 128 matices, o sea, combinaban los colores para sacar una cosa. Por ejemplo, azul con blanco que sale, celeste. Y de igual manera ellos tuvieron 280 matices. Ellos también eran, como tenían terror al vacío. No les gustaba que nada se quedara vacío, porque si no era la maldición. ¿Sí? Geoglifos, conjunto de formas geométricas, líneas de varios kilómetros, 350 figuras en un área de 500 metros cuadrados. Aquí estamos hablando sobre las líneas de Nazca. ¿Sí? Su economía pues se basó en la agricultura. Cultivaron maíz, calabaza, yuca, ají, frijol, pacay, etc. También la pesca y comercio. El comercio se llama mediante el trueque. ¿Sí? Como ya estaban en la costa, llevaban productos, por ejemplo el pescado, llevaban a la sierra o si no a la selva. Y productos de la selva traían a la costa y así sucesivamente. Ellos intercambiaban productos o especies. ¿Ya, chicos? Muy bien. Aquí estamos, utilizaron vasijas, ollas y barros en la cerámica. Aquí estamos con sus huacos o sus cerámicas. ¿Ya? Doble pico, también hace estribo y en forma globular. ¿Cuántos colores utilizaron? De 12 a 16. Pues bueno, ellos tenían horror al vacío, no se olviden. Acá estamos viendo sobre la línea de Nazca ciertas figuras, las más conocidas, el mono, la araña, el colibrí, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. La economía, pues estos señores también ellos hacían ya sistema hidráulico, llevaban el agua de un lugar a otro a través de acueductos subterráneos, ya, represas, ya jóvenes, y aquí están sus productos que ellos cosechaban para poderse alimentar o hacer el comercio. Ya les decía que llevaban el producto de la costa a la sierra o a la selva y viceversa también, ya, intercambiaban estos productos. Muy bien, las teorías de las líneas de Nazca. ¿Qué nos explica las líneas de Nazca? Pues bueno, Mejía Quispe decía que se trataría de seques o caminos ceremoniales. Paul Kosok sería un zodiaco andino. María Soledad Reich Newman decía que era un calendario agrícola. Y Dan Nicker dice que era un campo de aterrizaje de seres extraterrestres. ¿Sí, chicos? Mira, ¿de qué tiempo a este tiempo todavía siguen las líneas de Nazca y no se borra? Quienes lo están borrando somos nosotros mismos, los seres humanos, ¿sí? Porque antes no estaba, por ejemplo, con, ¿cómo les puedo decir? Con alambres, ¿ya? No estaba cercado. Entonces la gente pasaba con su carro por encima de las líneas y entonces estaba malogrando, ¿no? Hacían su camino, caminaban por esas pampas también, ¿no? Entonces, viendo esto, la gente del pueblo pues llegó al UNESCO y el UNESCO lo cercó y ya no dejan pasar, ¿no? Y todavía no se borra. Ahora, ¿por qué no se borra esa línea de Nazca? Pues bueno, ahí en Nazca pues el sol pues es insoportable, hace mucho calor y a la vez hace mucho aire, ¿ya? Y cuando llueve en tiempo de verano también llueve fuerte, ¿ya? Y las líneas siguen intactas, no se borran. ¿Sí? Muy bien, chicos, ¿por qué no se borra? Ya está. En
en ese lugar, en la línea de Nazca, que es más o menos 500 metros cuadrados, ¿ya? Hay unas piedras y yeso, unas piedras rojizas. Y debajo de esa piedra rojita hay yeso. Y ahí han hecho unos surcos, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo han hecho? Pues bueno, ahí está la pregunta, ¿cómo lo han hecho? La pregunta es, ¿por qué no se borra, no? Ya. Por ejemplo, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, ya está el sol ahí, ya está quemando. Entonces esas piedras cogen esos rayos solares, ¿sí? Esas piedras se calientan y entonces cuando viene el aire, pues bueno, no deja ese vapor de la piedra, no deja que el aire choque al suelo. Y es por eso que no borra, ¿ya? Porque si tú te bajas allá, hace un aire insoportable, incluso trae piedritas que te caen en la cara, tú lo vas a sentir, ¿sí? Entonces, es por eso que no se puede borrar, por esas piedritas que están ahí, ¿sí? Y por el yeso, el cal que está abajo, no deja que el aire choque a la tierra, ¿ya? Es por eso que no se borra las líneas de Nazca, ¿sí? En sí existen infinidades. Me estaba olvidando, Paracas también es conocido como lluvia de arena, ¿sí? Lluvia de arena o persona de frente larga. ¿Por qué? Porque estos señores se colocaban tablillas en la frente y en el occipital para que se deformara sus cráneos y así se iba a diferenciar del resto de la población. Chicos, no se olviden, Paracas también es conocido como lluvia de arena, ¿no? Mejor dicho, significa, la palabra Paracas significa lluvia de arena o persona de frente larga o ancha. ¿Ya, chicos? Muy bien. Así que espero que les haya gustado. Y aquí están las actividades que les mencioné anteriormente. ¿Ya? Me lo van a enviar, no se olviden, ¿ah? Yo voy a estar revisando. Así que chicos, espero que ustedes se cuiden, ¿ya? No se expongan a esta enfermedad que está pasando. Cuídense chicos, nos vemos pronto.